Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues cada vez me suelen sorprender con algunas ocurrencias, ¿no? Estos hermanos protestantes que no descansan pues de rescatar viejas herejías y viejos errores. Pues hoy quiero reaccionar a un video del apóstol Jonathan Mesa, el cual pues enseña que Cristo Jesús, después de sufrir en la cruz, morir, estando en el sepulcro, según este apóstol, Jesús descendió al infierno de los condenados. Ojo, no a los infiernos donde estaban los patriarcas, justos e injustos, ¿verdad? El Seol, ¿verdad? Para el judío, sino que afirma que Jesús bajó a los infiernos y sufrió, además, estando en el infierno. Voy a utilizar, pues, las herramientas, ¿no?, que tiene un católico. Pues, por ejemplo, catecismo, lógica, Biblia, y también, pues, la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Digo lógica porque también la apologética también, no solamente todo es 100% teología o patrística o lo que sea, sino que también tiene su parte de lógica, ¿verdad? No nos van a tomar por tontos, ¿no? Ni tampoco nos van a tomar el pelo con cualquier ocurrencia estos señores, porque algunas ocurrencias de ellos, pues, nos damos cuenta rápidamente de que es mentira. ¿Por qué? Por pura lógica. Pues bien, vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos. En la parte izquierda vemos al apóstol Jonathan Mesa, creo que era con Z. Y aquí tenemos pues a este señor, pues que es pues el anfitrión, ¿no? El cual pues ha invitado a este señor. Al final del video, pues este señor afirma, lo digo para que vamos dándonos cuenta de lo impresionado que este señor queda, diciendo que él es católico. Y se va sorprendiendo y se va tragando todas las mentiras de este señor. Por eso digo de antemano de que es católico, para que veáis las reacciones del anfitrión y nos demos cuenta, pues, a veces qué perdidos estamos los católicos cuando no nos formamos. Por eso digo, el hacer estas reacciones. Mucha gente dice, José Manuel, ¿por qué reaccionas de ese tipo? Déjalo, no le hagas publicidad. Sí, hay que reaccionar. Hay que desenmascarar estas mentiras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este señor, Jonathan Mesa, pues tiene muchos seguidores en diferentes redes sociales y a tenor de lo que yo he podido ver y lo que me he dado cuenta, es que tiene muchos seguidores católicos. Sí, esos católicos que se aburren en la iglesia y van en busca de emociones fuertes, pues, a canales y perfiles protestantes, como el de este señor que trata de hablar con esa voz así, ¿no? Medio engordada, ¿no? Para parecer más convincente, para parecer, pues, más listo, más erudito, ¿verdad? Yo también podría hablar con una voz un poco más así, ¿no? Profunda, ¿no? Pero la voz es la que tengo, perdónenme, pero no tengo otra. Y quiero, pues, desenmascarar la mentira, no ir contra este señor, ¿no? Porque la batalla que tenemos en la apologética no es con el hermano que tenemos enfrente, sino que es contra el error que enseña ese hermano. Fran Morera, pues, le mando un fortísimo saludo. Yo recuerdo todos sus mensajes, todos sus correos y todo lo que él me enviaba a mí cuando yo comenzaba en todo esto, ¿no? Él me decía que tenemos que tratar al protestante como una persona enferma. Una persona enferma. ¿Y cómo tratamos a una persona enferma? Pues con cariño. No vamos a ir, pues, con regaños, con aspavientos, ¿verdad?, a una persona enferma, sino que con mucho cariño explicar las cosas. Por eso es importante saber también practicar la apologética. Hacer debates e insultar a tu oponente, eso no es apologética. Eso es una pelea de vecinos o cualquier cosa.
pero eso no es apologética. Y los católicos nos encanta ver esas cosas, ¿no? Que la gente se tire los trastos a la cabeza. Pues bien, no os voy a dar más la vara, vamos a escuchar a este señor para que vean lo que dice y vamos a ir pues dándole pues la debida respuesta. Los 3 días que Dios mandó a Jesús al infierno. Wow. Después de que lo torturaron, lo crucificaron, se burlaron de él, lo humillaron. Tremendo. Todavía su papá lo manda al infierno. Ojo, como he dicho antes, este señor, el anfitrión de este podcast, pues es católico. Y él ya se ha tragado, así de una, pues que Jesús ya estuvo en el infierno. 3 días y 3 noches, cosa que tampoco es correcto. Decir que estuvo 3 días y 3 noches. Esa no es la manera de contar los días que tenían los judíos. Jesús no estuvo 3 días y 3 noches. Estuvo 3 días, pero a la manera del conteo judío. Del viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 6, es un día. Desde las 6 de la tarde hasta el amanecer del sábado son 2 días. El sábado completo hasta las 6 de la tarde de ese sábado ya serían 3 días, ¿verdad? Porque el judío, aunque fuera una pequeña fracción de un día, pues ya lo contaban como un día completo. Por eso ellos estaban haciendo cuentas de días de 24 horas. Pero esa es la manera que tenemos hoy en día nosotros pues de contar el paso de los días. Pero lo que están diciendo no es para nada correcto. Entonces, eso es lo primero que digo. No tiene lógica, ¿no? Y no tiene lógica, y efectivamente Cristo bajó al infierno a sufrir por la humanidad. O sea, Cristo sufrió en la cruz. Sufrió a lo grande. Latigazos, salivazos, un lanzazo en el costado. Sus manos fueron traspasadas por clavos, también sus pies. Azotes, todos los que tú quieras y más. Y después, según este señor apóstol, pues siguió sufriendo ya en el infierno. 3 días y 3 noches. Pero aquí hay un detalle. No es que el papá lo mandó al infierno, sino que más bien estuvo de acuerdo con el hijo, porque el hijo, él quiso ir a pagar el infierno. Versículo bíblico, por favor, ya que somos sola escritura. ¿Dónde está este versículo donde Jesús dijo, voy a sufrir en la cruz, pero también debo de bajar al infierno de los condenados y sufrir más todavía? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso? Señor apóstol Jonathan Mesa, ¿dónde está eso? Porque yo aún no lo leí. Quizás soy muy torpe, quizás no he leído la Biblia lo suficiente, pero eso no aparece en ninguna parte. Quiso ir a la cruz del Calvario, que es lo que la mayoría de las religiones conocen, un Cristo crucificado, ¿no? Eso es verdad. Que es real. Esa es su muerte física. Pero de la muerte espiritual casi nadie habla. Una vez que muere espiritualmente, Tenemos que recordar que para el cristiano existen 2 muertes. La muerte física, que es la separación de el alma y el cuerpo en el mismo instante desde que la persona muere. La muerte espiritual es la separación definitiva, ojo, es la separación definitiva del alma con Dios. O sea, ese alma estaría ya condenada y no podría salir del infierno. Y este señor está diciendo que Cristo Jesús murió también espiritualmente, no que el espíritu desapareciera, se esfumara, sino que estuvo separado de Dios. Pero si él mismo es Dios, ¿cómo se va a separar él de él mismo? Pastor o apóstol o como te quieras llamar. entonces tiene que bajar a los infiernos como muerto espiritual. Y el Padre estuvo de acuerdo porque la humanidad iba a ir a ese lugar de condenación por culpa de Adán. Pero ahí viene lo importante. Sí. No, otra imprecisión.
dice que todos íbamos a ir a ese infierno de los condenados por culpa de Adán y Eva. No, todos los que morían iban al Seol, ¿sí? Que es esa cárcel espiritual que habla San Pedro en sus cartas, en el cual justos e injustos esperaban pues la venida de el Mesías, el Salvador, que iba a librar a esos espíritus después de recibir la buena nueva, y todas las almas que recibieran la buena nueva subirían al cielo con Jesús. Desde Adán y Eva nadie iba al infierno. Nadie iba al infierno, sino que iba a ese lugar, al Seol. Al Seol. No iban directamente al infierno, al lugar de los condenados, al lugar donde están los demonios. No, señor pastor. Muéstremelo con escritura. El padre quiso, un padre que ama, no va a estar de acuerdo en que torturen a tu hijo. Pero ahí entra el amor de Dios, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, o sea, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo hizo por amor a toda la humanidad. Sacrifico a mi hijo por el amor que les tengo a los demás. Así es, y porque el Hijo quiso. No es de que tú no quieres, pero yo te mato, no. Partamos desde el punto de que Dios no mata ni manda al infierno a nadie. Es Jesús diciendo, yo voy y pago el tormento que merece la humanidad. Y el Padre dice, si tú quieres ir, yo estoy de acuerdo porque amo al mundo. Cargaba con culpas entonces Jesús, ¿no? De hecho, cargó con todo el pecado de toda la humanidad. Es decir, según a los Corintios 5:21 en la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que él no conoció pecado, pero en la cruz le cayó tu pecado, el mío y el de toda la humanidad. Entonces ya no soy pecador. Exactamente, y eso es algo que muchos cristianos y de otras religiones no entienden. Ellos se siguen llamando, somos pecadores. Y se llaman pecadores porque se siguen equivocando. Pero legalmente, a nivel espiritual, Dios ya no te ve como pecador. Porque una vez que aceptas el sacrificio de su Hijo Jesucristo, tú apareces como la justicia de Dios. Entonces los que son, digamos, católicos, yo crecí católico, no había necesidad del bautismo. Bueno, ahora hablaremos del bautismo. O sea, quien se cree que es pecador, o sea, no ha aceptado el sacrificio de Cristo. Lo acabamos de escuchar por boca del apóstol Jonathan Mesa. Pero entonces el apóstol San Juan no habrá aceptado el sacrificio de Cristo, porque él en su primera carta, en el primer capítulo, en el versículo 8 hasta el 10, dice lo siguiente. Si decimos no tenemos pecado, como dicen ellos, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, como dicen ellos, le hacemos mentiroso. ¿A quién? A Dios. Y su palabra no está en nosotros. O sea, estos dos señores están llamando mentiroso a Dios mismo. Cosa que yo creo que es un terrible pecado. Aunque dicen que no tienen pecado, ya han cometido un pecado y un pecado de blasfemia. Con Jesucristo, tú apareces como la justicia de Dios. Entonces los que son, digamos, católicos, yo crecí He dicho antes, este señor es católico. No había necesidad del bautismo y nada de eso. De hecho, ningún bautismo salva, ¿no? Para los católicos seguramente ese bautismo es determinante para que no seas un hereje, o para los de la apostólica de la fe en Cristo Jesús, que es otra denominación, dicen que el bautismo en agua salva, y el montón de posturas. Bueno, no vamos a creer ahora mismo a ninguna secta. Venga, ni incluso a la Iglesia Católica. Vamos a hacernos así. Vamos a hacernos esa idea. ¿Qué dice la Biblia? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el apóstol San Pedro dice, el bautismo ahora os salva. O sea, la Biblia va a ser ahora mismo
fiscal de lo que debemos de creer. ¿Qué dice la Biblia? El bautismo ahora os salva. ¿A quién creo? A Jonathan Mesa, a este señor anfitrión que invitó a este señor. ¿A quién creo? Voy a creer a la Sagrada Escritura y voy a creer a la Santa Iglesia Católica, que es la que es depositaria, pues valga la redundancia, del depósito de la fe. Y a mí tanto la Iglesia, tanto la tradición como la Biblia son unánimes en enseñarme que el bautismo salva si llevas una vida, pues, cristiana y como debe de ser. ¿Que se pueden condenar gente con el bautismo? Por supuesto. Por supuestísimo. No es que sea algo mágico, que te bauticen, listo, salvado, no. Luego debes de llevar una vida, pues, cristiana, bajo los mandamientos y preceptos de la ley de Dios. Por tanto, el bautismo, como dice San Pedro, nos salva. Personalmente, y de acuerdo a mi estudio bíblico, veo que en ninguna parte el bautismo en agua salva. Bueno, lo acabamos de escuchar, de boca del apóstol San Pedro. El único bautismo que te salva es creer que Cristo bajó al infierno a sufrir. Entonces, nadie nos salvamos. Listo. Según ese pastor, para salvarnos debemos de creer que Cristo murió y bajó al infierno para sufrir. ¿Cómo arreglamos esto? Porque yo no voy a creer en eso. O sea, ya me condené. Él acaba de decir, lo voy a parafrasear, el verdadero bautismo es creer que Jesucristo, cuando murió, bajó al infierno a sufrir. Entonces, yo jamás voy a creer eso, y según él, por lo que él ha estudiado con la Biblia, pues todos nosotros, los que no creemos que nuestro Señor bajó al infierno a sufrir, pues ya estamos condenados, porque no creemos en la doctrina de Jonathan Mesa. Que el hecho de que Cristo bajó, a eso se le llama bautismo. Los 3 días. Bien, pues ya hemos visto lo que opina el apóstol Jonathan Mesa. Ahora, ténganme un poquito de paciencia porque, a ver, quiero compartir con ustedes pantalla. Permítanme un segundito. Vamos a leer el Catecismo de la Santa Iglesia Católica en el numeral 632, donde nos habla sobre el momento en el cual Cristo descendió a los infiernos. Así que estén atentos, pues, porque vamos a leer el Catecismo. Numeral 632 en adelante. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos, el Seol. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Ahora, la Escritura llama infiernos, Seol o Hades a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó
cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó, oigan bien, Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Hasta a los muertos había sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Una antigua homilía, vamos a leerla, sobre el grande y santo sábado. Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad, un gran silencio porque el rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que al mismo tiempo, Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y Eva. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me ha hecho tu Hijo. A ti te mando, despierta, tú que duermes, pues no te cree que para que permanezcas cautivo en el abismo, levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Preciosa homilía, ¿verdad? Pues ese mismo punto, ¿verdad? Ese mismo punto, pues lo toca, pues, Santo Tomás de Aquino. Yo creo que eso nos va a ayudar también, pues, a saber que lo que estamos explicando, pues, tiene una lógica en la fe cristiana. Permítanme, por favor, que comparta pantalla. Aquí estamos. Aquí estamos. Estamos compartiendo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino en la parte tercera, en la cuestión 52. Voy a leer, no voy a leer las objeciones porque son más o menos las que ha dado ese señor, ¿no? Pero contra todas esas objeciones, pues, Santo Tomás de Aquino, pues, dice lo siguiente. Saque del infierno de los condenados, se dice en Job 10:21, antes de que vaya y sin retorno a la tierra de tinieblas y cubierta de oscuridad de la muerte. Pero no hay comunidad alguna entre la luz y las tinieblas, como se dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y escuchen bien lo que dice Santo Tomás de Aquino. Luego Cristo, que es la luz, no bajó al infierno de los condenados. Repito por si hay alguna persona que sea dura de oído. No bajó al infierno de los condenados. Y sigue explicando. De dos modos se dice que algo está en un lugar. Uno, por su poder, y de esta manera Cristo bajó a cualquiera de los infiernos, pero no a todos por igual.
pues al bajar al infierno de los condenados, su eficacia se tradujo en impugnarles por su incredulidad y por su malicia. En cambio, a los que estaban encerrados en el purgatorio les dio la esperanza de alcanzar la gloria, y a los santos patriarcas que estaban encerrados en el infierno solamente por el pecado original, les infundió la luz de la gloria. O sea, Santo Tomás de Aquino lo deja claro. Cristo no bajó al infierno de los condenados, y mucho menos bajar al infierno de los condenados a sufrir, como enseña ese señor. Eso será doctrina de su secta, será doctrina de él, del apóstol Jonathan Mesa, pero eso no es doctrina cristiana. Además, enviar a Dios mismo a sufrir al infierno, me parece que es un razonamiento el cual no tiene el mínimo temor de Dios. Jamás se le ocurriría a un cristiano medianamente sensato, pues, enviar a Dios después de su pasión, pues, al infierno a seguir sufriendo y a enviarlo, como él mismo ha dicho, pues, a la segunda muerte, ¿verdad? A la muerte espiritual, que es la separación total y eterna de Dios. Algo que es totalmente de locos. Pues yo espero haber ayudado a las personas que puedan haber seguido a este Señor, hayan escuchado ese ataque a nuestro Señor, porque es un ataque a nuestro Señor, ¿verdad? Es algo, pues, que a mí, pues, me hace saltar, pues, todas las alarmas, ¿no? Yo cuando escucho algo así, como dice ese Señor, pues para mí es algo horrendo solamente el pensar de que Cristo Jesús haya pasado un instante, un segundo en el infierno. Ya hemos visto, pues, con la Biblia, con el catecismo y con la ayuda inestimable de Santo Tomás de Aquino, de que lo que enseña ese señor es totalmente ajeno a la doctrina cristiana. Dios te guarde, Dios te bendiga.